Sí, señor. ¿Ya vio su nota? Sí, 4,8. Para mí que yo me equivoqué. ¿Por qué? No diga eso. Tanto que lo he molestado. Para Profe, mí yo que tengo yo... una duda. Ah, Lo que pasa es que usted nos hace la retroalimentación y nos habla sobre el resumen de Canva. Ese no es el lienzo, sí, ese pero, es no, el lienzo. pero nosotros lo incluimos. ¿Será que no lo vi? En el trabajo de inglés ese sí era fijo porque ahí estaba. Entonces, ese lo montamos para la última entrega, para el viernes. Sí. Ah, listo, profe. Sí, porque ahora hablamos pues como entre todos. Y yo, pero si nosotros hicimos el lienzo. Pero yo ya sé entonces que lo anexamos en esta próxima entrega. Ah, bueno, hágale Sí, pues. señora. Bueno, muchas gracias. Esperemos unos 5 minuticos a ver quiénes más llegan. Listo, y Ah, empezamos. listo, profe, hágale de una. De mi grupo también se van a conectar. Y si no, pues yo escucho y ya les paso a ellos toda la información. Ok. Bueno, gracias. A ver, está John y Diana solamente. Bueno, ahí va a entrar Anderson.
Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con los pocos que habemos. Bueno, compañeros, una buena noche. Espero se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Espero que todo vaya bien. Muy bien. Los mandé a citar. Profe. Lo mismo para usted y su familia. Gracias, hombre, Oscar. Bueno, entonces los mandé a citar específicamente porque pues, necesitaba de alguna manera saber de ustedes. Hacía ya ratico no nos comunicábamos a la espera precisamente de sus avances y del desarrollo de sus actividades. Lo primero es que ustedes ya cuentan con las valoraciones respectivas de sus avances, ¿cierto? Esas valoraciones, pues les cuento que muy contento por los resultados. Al fin de cuentas, yo me esperaba ese tipo de resultados porque con las correcciones que les hice, yo estaba segurísimo de que ustedes iban a mejorar sus propuestas, ¿cierto? Entonces, como les digo, muy contento con sus resultados. Lo segundo es pedirles disculpas, pues, por la demora, precisamente porque he estado ya en entrega finales de trabajos de grados, en entregas de proyectos de investigación, en una serie de cosas que hemos estado realizando internamente en la universidad, y eso de alguna manera me ha retrasado, pues obviamente la realimentación de sus proyectos. Yo sé que es algo que yo debo de mejorar y espero que ustedes lo hayan manifestado de alguna manera en la evaluación docente. Pregunta, compañeros, ¿ya hicieron la valoración? Anderson, Diana, Henry, John, Oscar, ¿ya hicieron la valoración docente? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Encuesta por Microsoft. No me acuerdo del aplicativo, pero sí, profe, sí lo hicimos. Sí la hice. Hola, Carlos. No, todavía no. Todavía no, listo. Bueno, entonces tienen tiempo para hacerla de aquí al viernes. Recuerden que esas opiniones de parte de ustedes son muy valiosas para nosotros con el fin de poder establecer básicamente un proceso de mejoramiento continuo. Y como les digo, yo tengo que mejorar de alguna manera los tiempos en respuesta de la realimentación de sus actividades. Pero bueno, algún día lo haré. Ese es mi pecado. Eso es lo segundo. Digamos que desde el punto de vista del tercer punto que necesito de alguna manera manifestarles es el tema de la evaluación final, ¿cierto? Aquí estoy en ese proceso de montaje. Voy en la pregunta número 10, les voy a hacer 10 preguntas. Creo que ya está listo el examen, que se los voy a habilitar desde, mejor dicho, en unos 5 minuticos voy a revisar unos elementos adicionales. Son 10 preguntitas que les voy a hacer. Tienen básicamente una horita para realizar ese examen. Es un único intento. Pero como recomendación, jóvenes y compañeros, les solicito que se lean, digamos, los documentos establecidos para el desarrollo del curso, como cuáles. El inicio de todo el tema del marco lógico,
todo el tema del modelo Canvas y todo lo relacionado específicamente con el simulador financiero. Voy a hacer énfasis en el tema del simulador financiero. Para el tema del simulador financiero, yo no necesito que ustedes sean contadores, pero que sí, de alguna manera, interpreten la información que arroja el simulador financiero. ¿Qué significa un balance general al final en su resultado, cierto? ¿Qué significa un estado de resultados, un estado de pérdidas y ganancias? Al final, ¿qué arroja ese estado financiero? El flujo de caja en función de su valor presente neto y su tasa interna de retorno. ¿Cuál es su significado? Esos números, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cierto? Los indicadores, ¿cierto? Algunos indicadores. ¿Qué significan esos indicadores? Entonces ustedes, así sean estudiantes de informática, de psicología, de filosofía, de administración de empresas, indiferente del programa que estén estudiando, ustedes deben entender el significado de esos números. Ese simulador financiero arroja demasiados números, pero para su vida profesional es muy, pero muy importante que entiendan el significado de esos elementos. Ustedes no tienen por qué entender de dónde salen los resultados del simulador, pero sí es obligación de ustedes entender los resultados, cuál es el significado, porque el día de mañana, pues, a ustedes les da por formular un proyecto bajo esta metodología que aprendieron en este curso, y obviamente les piden los resultados financieros, y si ustedes no saben interpretar esos resultados financieros, la propuesta quedó mocha. Entonces, es como recomendación que se estudien precisamente esos elementos. La interpretación es muy importante. Muy bien, eso es lo tercero que quería mencionarles. Lo cuarto es que mirando los resultados propios del desarrollo de sus propuestas, y viendo los buenos resultados que se dieron, me causó curiosidad varias cosas. Lo primero, en función de la inteligencia de necesidades o la inteligencia de mercados. La inteligencia de mercados para proyectos que estaban enfocados a productos y servicios, perdón. Y la inteligencia de necesidades que estaba de alguna manera enfocada a proyectos más sociales. Cuando yo veo este tema de la inteligencia, veo un muy buen desarrollo, una muy buena búsqueda, pero veo que esa búsqueda en ciertos proyectos no colocaban las fuentes. O si colocaban las fuentes, esas fuentes no eran relacionadas en la bibliografía. Entonces debemos de tener coherencia con ese tema, ¿cierto? Que todo lo que se busque, todo lo que realmente soporte la información para una buena entrega de una formulación de un proyecto, es muy importante que todo lo que se relacione dentro del texto también esté relacionado en la bibliografía. Porque o si no, pues digamos, de cierta manera no podríamos cumplir entonces con las normatividades respectivas, y estoy hablando específicamente de las normas APA. Eso, digamos, desde ese contexto. Y lo segundo que me encontré raro, pero raro en sus proyectos, fue que a algunos de ustedes les dio por formular todo el proyecto bajo la metodología de marco lógico. Y me sorprendió enormemente ese proceso. ¿Por qué? Sencillamente porque en algún momento yo se los expresé, pero cuando se los expresé para que me buscaran, y particularmente yo les daba una orientación de cómo formular. Pues se dio el caso de que no. Los grupos específicamente que se dedicaron a
a presentar todo el proyecto bajo la metodología de marco lógico, lo hicieron solitos y algo sorprendido porque de cierta manera entendieron algo de la metodología, no la entendieron del todo. O sea, eso quiere decir que faltaron cositas. Y a los respectivos proyectos les hice las recomendaciones del caso, ¿cierto? Indiferente de que ustedes hayan formulado un proyecto bajo el modelo Canvas o bajo el marco lógico, ambos tienen que presentar el simulador financiero. Ambos tienen que presentar esa estructura que es fundamental. ¿Por qué? Todo proyecto, indiferente de que se estructure bajo una metodología cualquiera, llámese Canvas, plan de negocios, marco lógico, MGA, PMI, etcétera, etcétera, es indiscutible que tiene que presentar sus elementos financieros, ¿cierto? Sean cortos, sean profundos, lo que sea. En este caso, yo les estoy pidiendo a ustedes que ustedes adquieran unas competencias mínimas en elementos financieros. Y esas competencias mínimas en elementos financieros es la lectura y la interpretación de los datos financieros. Yo no les estoy pidiendo más. Por eso el simulador financiero viene formulado. Eso fue un ejercicio que hicimos varios docentes dentro de la institución para el diseño de esa plantilla financiera. Entonces, ustedes no tienen por qué, vuelvo a insistir, cómo salen los cálculos. De por sí en los videos les explico unos videos donde cómo deben hacer los cálculos del precio de venta y del punto de equilibrio, pero no les doy las explicaciones del caso de cómo hacer un balance general, de cómo hacer un estado de resultados, ni un flujo de caja. Entonces, en ese orden de ideas, como les manifiesto, solamente espero que ustedes en ese proyecto, o por lo menos en el examen, antes de hacer el examen, sepan interpretar esos datos. Adelante, John. John, ¿nos escuchas? John. Bueno, ¿me están escuchando? Yo no activar el micrófono. Sí, profe. Sí, creo que yo bueno. tengo el micrófono activo. Desactivado, perdón. Bueno, muy bien. Esperemos que John no, porque él tiene levantada la mano, parece ser que nos va a hacer No, una profe, pregunta. qué pena, se me levantó solita. No. Ah, bueno, ok. Discúlpeme, qué pena, perdón. Ahora, tranquilos. Bueno, entonces, digamos que esos son los pormenores y de manera general lo que encontré al hacer las revisiones y además de eso las recomendaciones que les doy antes de que presenten el examen, que tienen básicamente toda esta semanita para que estudien antes de que hagan esa presentación. No lo hagan a la loca, lean muy bien las preguntas, fíjense en las respuestas, a veces en las preguntas uno encuentra las respuestas, entonces para que lo tengan presente. Y ya, digamos que lo último que quiero que dialoguemos es que dialoguemos específicamente sobre el simulador financiero y sobre esta entrega final, ¿cierto? Para el simulador financiero les cuento que ustedes deben de tener una consideración fundamental para el desarrollo del mismo. ¿Qué consideración? Primero que todo, el desarrollo en el modelo de negocios en la estructura de costos. Esa estructura de costos yo les había manifestado en el encuentro anterior que viene precisamente de las relaciones con el cliente, de los canales y de los recursos claves.
Si ustedes estructuran bien esos 3 bloques y hacen las debidas cotizaciones, y cuando hablo de las cotizaciones es que ustedes hacen el costeo respectivo de cuánto les cuesta cada una de esas cosas, entonces esos costos serán el insumo principal para esos primeros momentos del simulador financiero. Eso en el caso de, digamos, de aquellas propuestas que están enfocadas específicamente a productos y servicios. Los que están enfocados de alguna manera a proyectos sociales que desarrollaron su modelo de negocios a través de una propuesta social, no pueden considerar eso como unos costos, sino como unos gastos. Entonces vamos a entender 2 cositas inicialmente, antes de pasar al último bloque del modelo de negocios. Cuando se habla de costos y de gastos, digamos que el costo es una erogación que se recupera. Es un dinero que se invierte que con el ejercicio de unas actividades se va a recuperar. ¿Cómo así? Muy sencillo. Si usted coge una platica y compra bananos y con esos bananos usted los transforma, digamos, en un producto para ser vendido, cuando usted lo vende, usted recupera el costo invertido más una utilidad. Entonces ahí tenemos, digamos, un ejemplo claro de lo que posiblemente puede ser un costo. Un costo es un dinero que usted utiliza para ser invertido en algo y que con el ejercicio comercial usted recupera ese costo más una utilidad. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos, digamos, una apreciación lógica de lo que puede ser un costo. Y los costos pueden ser fijos y variables, ¿cierto? Fijos cuando no cambian su rubro en un esquema del tiempo, o sea, en un mes yo pago una platica, al otro mes pago la misma platica, al otro mes pago la misma platica. Entonces eso es un costo fijo. Pero muy diferente es cuando hablo de un costo variable. Un costo variable cambia su rubro mes a mes, pero cambia su rubro porque no todos los meses voy a generar las mismas o no voy a producir las mismas unidades, ni voy a tener el mismo talento humano para fabricar esas cantidades que van cambiando mes a mes. Entonces ahí tenemos costos variables. El costo variable básicamente tiene una estructura lógica desde el punto de vista de esas cantidades que tengo que producir y todo aquello que esté involucrado con la producción de un bien o un servicio, todo aquello que esté involucrado con la producción de un bien o un servicio, se debe llevar al costo variable. Llámese talento humano, llámese insumos, llámese materias primas, llámese transporte, todo lo que esté relacionado con la fabricación del producto o del servicio se lleva al costo variable. Si hay una persona que no está involucrada en la fabricación del producto o del servicio, se lleva el costo fijo. Entonces, por ejemplo, el salario de un gerente, un mensajero, por ejemplo, puede ser el agua y luz, teléfono que no estén involucrados en la fabricación del producto o del servicio, se llama el costo fijo, o si es agua, luz y ese teléfono está involucrado en la fabricación del producto o del servicio, se llama el costo variable, ¿cierto? Hay que saber diferenciar esos elementos. Muy bien, ahora me voy con el gasto, con los gastos. ¿Qué son los gastos? Si los costos se recuperan, los gastos no se recuperan. Es una platica que se perdió. Bueno, no lo llamemos así, tampoco que se perdió. Se invirtió para algo, en beneficio de unas actividades, pero finalmente no se recupera. Por ejemplo, cuando usted
le entra su salario, que son sus ingresos, y usted coge ese salario y los invierte en mercadito, ese mercadito le llega a usted a su casa para poder sobrevivir. En ese sentido, pues esa plática usted no la va a recuperar. Usted lo que tiene que hacer es seguir camellando duro para poder seguir mercando. Entonces eso se convierte en un gasto. Lo mismo los servicios públicos. Todo lo que usted tenga que invertir en su hogar se convierte en un gasto. A no ser de que usted utilice su salario para hacer inversiones, ¿cierto? Para compra de acciones. Fíjese que cuando usted compra un carro con su salario, ese carro no es un costo, es un gasto. A no ser de que usted utilice el carro para actividades comerciales y esté recuperando la inversión de su carro para pagar las cuotas del carro, ¿sí o no? O para que esa inversión del carro sea recuperada en un periodo de tiempo. Entonces, si usted compra un carro, una moto, es más, hay una ambivalencia desde el punto de vista contable financiero. Desde el punto de vista de los libros contables, una casa, un carro se vuelve un patrimonio. Se supone que son activos, pero desde el punto de vista del ejercicio de la entrada y salida del dinero, una casa es más un gasto que un costo. ¿Por qué? Porque a la casa hay que hacerle mantenimiento, hay que pagarle sus impuestos, hay que pagarle agua, luz y teléfono. Eso es pura salida de dinero y todas esas salidas de dinero son simplemente gastos. Entonces, ¿dónde está la verdadera inversión de la vivienda? ¿Cierto? La verdadera inversión de la vivienda es cuando usted la vende. Ahí es donde está la verdadera inversión. Si verdaderamente esa inversión cuando usted la vende en 5 o en 10 años, realmente representa todo lo que usted invirtió en ella durante esos 10 años. Mantenimiento, adecuación, pago de servicios, paga de cuota al banco, impuestos. Si eso en 10 años, usted compró una casa que le valió 200 millones de pesos y en 10 años usted la vendió en 400, pero esos 400 de alguna manera o digamos esos 200 millones de pesos de diferencia, le recuperan todo lo que usted invirtió en esa casa durante esos 10 años, entonces ahí hay una buena inversión. De lo contrario, si fueron más los gastos que la venta dentro de 10 años, entonces ¿dónde está esa inversión? Entonces fíjense en que tenemos una concepción de alguna manera equivocada de que una casa, un carro son activos o son patrimonios, depende de. Si usted compra esa casita para alquilarla y usted recibe el alquiler por, digamos, prestársela a otro, de pronto allí sí puede haber una inversión, porque mes a mes, de cierta manera, usted está recibiendo de alguna manera el pago en depreciación por los costos y los gastos de esa inversión. Pero creo que con este ejercicio ustedes entienden muy bien, digamos, la diferencia entre costos y gastos. Pero los gastos también son fijos y los gastos también son variables. Y básicamente para los que diseñaron los proyectos desde un concepto social, no se me deben concentrar en el tema de costos, sino que se me tienen que concentrar en el tema de gastos. Y por eso era importante el modelo de negocios, porque en los recursos claves ustedes identifican cuáles son costos y cuáles son gastos. Ahora, cuando uno ya tiene bien identificada toda esa estructura que en alguno de sus proyectos ya habían como esas especies de diferenciaciones, algunos se atrevieron de alguna manera también a llenar, digamos, el noveno bloque, que es el de ingresos, la generación de ingresos, y por eso no quise explicárselos hace unos días, porque quería esperar a que llegáramos a este encuentro para que tuviésemos claridad sobre ese bloque. Ese bloque se llama ingresos.
y básicamente dictamina cuáles van a ser las estrategias para que usted haga sonar la caja registradora desde el punto de vista de los ingresos. Normalmente en las empresas de productos y servicios, esa generación del flujo de caja o esa generación de que esa caja registradora suene constantemente implica de alguna manera la venta del producto, ¿cierto? Y vender el producto nos da de alguna manera una relación de cierta manera extraña cuando decimos, venga, ¿de qué otra manera puedo vender yo mi producto o servicio? ¿O qué otras estrategias puedo utilizar diferentes a las que yo puedo imaginarme para poder de alguna manera que esa caja registradora suene? Entonces uno se haría preguntas, bueno, diferentes formas de vender un tinto. ¿Qué tal si vendemos el tinto con chocolatina? Pues vendo el tinto y vendo la chocolatina y me aumenta la generación de ingresos, ¿cierto? Ah, es que voy a ir a la tienda por arepas, pero si yo en esa tienda tengo las arepas, pero no tengo la leche, los huevos, el quesito, que son los productos complementarios a las arepas, no generaré nuevos ingresos. Entonces tengo que definir de cierta manera algunas estrategias complementarias a la estrategia principal para que esa caja registradora suene. Es indiscutible cuando uno va a ir a comprar las arepas, así sea en una tienda o en un supermercado, venga, nos falta el quesito, venga, nos falta la mantequilla, venga, nos falta el huevito, porque es que una arepita, sí, pues a mí la verdad no me gusta la mantequilla, pero hay gente que es feliz comiendo mantequilla, entonces es que arepa sin mantequilla no es arepa. No, pero es que la arepa sin la mantequilla y con 2 pedazos gruesos de quesito no es arepa. Entonces son productos complementarios y son diferentes formas de generar ingresos. Ahora vámonos para el lado contrario. Una generación de ingresos desde el punto de vista social, cuando no se ve claro específicamente cómo es el desarrollo de la generación de los ingresos, hay que acudir a algo que se llama la generación de beneficios, ¿cierto? En vez de generación de ingresos, hay que hablar de generación de beneficios. ¿Cómo así? Hombre, cuando usted en una empresa X, Y o Z dice, vea, es que haciendo este proceso de manera manual, necesitamos alrededor de 5 personas. Esas 5 personas se les paga el mínimo, o sea, sé que son un poco más de 10 millones de pesos en salario. Cuando digo que son un poco más de 10 millones de pesos en salario, es que se le paga el mínimo, que es casi 1 millón de pesos, más los parafiscales, que son casi otro 1 millón de pesos. Entonces, si ustedes multiplican 5 por 2, son 10 millones de pesos mensuales, pero porque el proceso se hace manual, ¿sí o no? Listo, ya cuantifiqué de cierta manera el gasto, no el costo. Ojo. Y entonces llega uno de ustedes y llega y dice, venga, pero es que esas 5 personas yo las puedo reemplazar con este software. Y este software le cuesta a la empresa 5 millones de pesos. Pero si lo arrendamos, nos cuesta 1 millón de pesos mensuales. Ojo pues, en vez de comprar el software que vale 5 millones de pesos, la empresa supongamos que decide comprarlo, alquilarlo, un outsourcing, que le alquilen el servicio del software y se lo cobran y le cobran a 1 millón de pesos mensualmente la gestión que hace 5 personas. Solo de esas 5 personas necesita una de ellas para ingresar la información. Y supongamos que capacitarlo en el software cuesta alrededor de unos 800.000 pesos, capacitar a esa persona, o sea que ya el costo
el gasto es de 1.800.000 pesos, frente a 10 millones de pesos de tener las 5 personas. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es la diferencia que hay entre lo que se estaba haciendo hoy y entre lo que posiblemente puede ser el escenario mejorado. O sea, de que si yo a 10 millones de pesos le quito 1.800.000, me quedan aproximadamente 8.200.000 de diferencia. ¿Sí o no? Es 7, sí, 8.200.000. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el beneficio? El beneficio son de 8.200.000 pesos. Eso que me queda como diferencia, a eso se le llama generación de beneficios. Y esa generación de beneficio es la que yo debo establecer dentro del proyecto en el simulador financiero para de alguna manera hacer las proyecciones y que con esas proyecciones me dé un balance general, un estado de resultados, un flujo de caja con sus indicadores. Ahora, ¿cuáles son los gastos? Sencillo, tengo que invertir en alquiler de software. Tengo que contratar una persona para que utilice ese software, ¿cierto? Y si son esas personas y si es el software el que de alguna manera requiere de la intervención para la prestación del servicio en el proyecto social, a eso se le llama gasto variable, ¿cierto? Porque volvemos al mismo principio. Todo aquello que esté involucrado en el producto, en el servicio, indiferente del objeto social, tiene que ver con el costo variable o el gasto variable. Así de sencillo. Y todos aquellos gastos que no tienen que ver con el producto o el servicio, pues se vuelve un gasto fijo, ¿cierto? Cumplimos con el mismo principio. Entonces, en ese sentido, compañeros, supongamos que es que a ustedes los colocaban a hacer un puente y el puente hoy vale, no sé, voy a hablar cualquier cifra, 2 millones de pesos. Listo. Pero resulta ser que usted haciendo la gestión del caso, con la misma calidad encuentra los mismos materiales y muchos más económicos. Y resulta ser de que ya no le vale 10 millones de pesos, sino que le vale 5. ¿Cuál es el beneficio? 5 millones de pesos. A eso se le llama básicamente los beneficios hedónicos. Cuando a través del desarrollo de los proyectos hay una situación actual que de alguna manera se establecen los elementos del gasto. Y dice, cuesta tanto, el gasto es tanto. Pero con la nueva propuesta y mejorada, el gasto es tanto. La diferencia se vuelve el beneficio. Me he hecho entender para los presentes, compañeros. Ajá, de a uno. Sí, profe, pues, más o menos. ¿Cómo hay que más o menos? Cuénteme a ver. No, profe, no, lo que pasa es que es un tema de que de pronto uno no toca muy seguido o casi nunca, entonces es terminología un poco diferente, pero no, sí, de pronto complementando con los videos que usted publicó para la tarea, se aprende un poquitico más. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí cositas. Les voy a compartir pantalla. Ah, jue madre, pero estoy, grave. Grave porque... Ah, no voy a estar grave. Porque es que se me acaba de dañar una memoria donde realmente tenía una información muy valiosa. Ah, bueno, aquí ya está el examen listo. Publicar, guardar y publicar. Jóvenes, les acabo de publicar en este instante el examen. Listo, vamos a ver si quedó publicado. Sí, señor. Ahí quedó publicado hasta el 4 de junio a las 11:59. Ahí quedó listo para que lo desarrollen. Vuelvo e insisto. Primero estudien
y ya después lo presentan. No lo presenten a la loca. Bueno, denme aquí un segundo, verifico algo. Verifico acá cositas. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Ay, Dios. No, menos mal por acá. Bueno, vamos a mirar aquí unas cositas con el tema del simulador financiero. ¿Ustedes sí lograron descargar el simulador? Sí, profe. Bueno, menos mal. Bueno, listo. Ustedes muy bien, tienen que empezar acá básicamente con este tema de los índices. Ya saben que esto lo tienen, todo lo que esté en azul, ustedes lo tienen que llenar. Recuerden por favor consultar estos temas bajo el concepto de las tablas de los indicadores macroeconómicos de Bancolombia. Allí ustedes actualizan precisamente esos indicadores. El que más me interesa es el índice del precio del consumidor. Listo. Acá en datos del mercado, ustedes colocan específicamente el producto o los servicios, indiferente, vuelvo e insisto, el tema social o el tema comercial. Si es un tema social, pues obviamente son servicios. Le colocan nombres a eso, servicio 1, 2, 3 y le colocan los nombres. Aquí es donde van a colocar la proyección de sus ventas. Y era lo que yo les decía a ustedes. Por ejemplo, si digamos hoy hacer las cosas valen 10 millones de pesos, pero con la propuesta que yo estoy haciendo me vale 1.800.000, entonces yo tomo aquí la diferencia. Venga, yo les aumento esto acá. Entonces tomo la diferencia, ojo, tomo la diferencia, ¿cierto? Y esa diferencia es la que yo debo establecer allá, 8.2. Esta diferencia, recuerden que estos valores, básicamente aquí yo lo que voy a colocar es la proyección de la producción. Estos son unidades, aquí son unidades. Entonces yo digo, bueno, son en el año voy a tener alrededor de unos 2, 3, 10, 15 servicios. ¿Cada cuántos servicios voy a realizar al mes? ¿O cuántos productos voy a vender al mes? No se vayan a enloquecer con esos números. Porque si ustedes me dicen que en el año van a hacer 10.000 servicios o van a producir 10.000 productos, una forma fácil de hacer esa relación, esas diferencias, es dividir sobre 12. Listo, son 833 al mes. Que si yo cojo este 833 y lo divido sobre 25 días laborables, son 33 unidades día. Que si yo cojo esas 33 unidades día, las divido sobre 8 horas laborables, eso me da 4 unidades hora. Entonces ustedes se tienen que preguntar muy bien, nosotros sí estaremos en capacidad, apenas que estamos diseñando el proyecto, de sacar 4 unidades hora, de prestar 4 servicios hora.
Si no, entonces ustedes le van a tener que bajar a este número. Bueno, ¿qué tal si que nos vamos con 5.000 al año? Ah, bueno, ya son 2 unidades hora. No pueden con 2 unidades, listo, vámonos con 2.500. Ustedes empiezan a decir, esto es una unidad hora. Ah, bueno, eso es más fácil. Una unidad hora, 8 unidades día, 208 unidades mes, 2.500 unidades año. Cuando ustedes lleguen a estas conclusiones, entonces aquí ya se traen el valor del año y hacen el incremento con base en los datos macroeconómicos que vienen de la hoja de esta primera hoja. Por eso es importante esos indicadores. Ya ustedes simplemente hacen el ejercicio de replicar la información dependiendo del número de servicios que se tengan y automáticamente ustedes calculan, o sea, calculan esta primera fila. Y cuando calculan esta primera fila, pues entonces ustedes ya deslizan desde este puntico verde el resto de la información y ellos automáticamente se calcularán. Obviamente si tengo estos primeros valores y esta primera fila para calcular los demás. ¿Correcto hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Bueno, ya viene el tema del precio. Acá en el tema del precio, entonces ustedes en temas de beneficios, si es por un beneficio, se vienen con este valor. Este valor, al calcular esa diferencia, si esta diferencia es un valor mensual, pues entonces lo llevan allá, lo toman como precio y lo llevan y lo colocan acá. Si no es un valor mensual, sino que básicamente es un valor anual, dividen esto sobre 12. Y ese será el valor mensual, ¿cierto? Por eso hablo de los proyectos sociales cuando se obtienen la diferencia. Para los proyectos que son productos, deben establecer su precio a través de la fórmula precio de venta es igual al costo total unitario dividido 1 menos el porcentaje de utilidad. Porcentaje de utilidad. Y allá en los videitos están las explicaciones de cómo salen estas cosas. Recuerden que el costo total unitario sale precisamente del costo fijo y del costo variable. Y ustedes deben de tener una buena descripción de esos costos fijos y de los costos variables en el modelo de negocio. Por eso es importantísimo ese rubro de costos. Porque ya ustedes aquí cogen el costo total unitario por unidad, lo dividen sobre 1 menos el porcentaje de ganancia que quieren ganar, o sea, me quiero ganar el 20, el 25, el 30, el 40%, aquí lo importante es que no sobrepase el 100. Entonces, cuando ustedes ya calculan ese precio, entonces ustedes vienen y lo colocan acá, ¿cierto? Precio. Y ya de acuerdo a la tabla macroeconómica, esto ya se calcula automáticamente. Aquí lo importante es llenar estos valores. ¿Correcto hasta ahí o no, chicos? Ajá. Sí, señor. Bueno, muy bien. Esto ya se calcula automáticamente porque ya es una multiplicación entre unidades y precios y entonces aquí sale automáticamente esto, o sea que esto no lo tienen que llenar. Pero sí tienen que llenar el porcentaje de crecimiento año a año. Si van a crecer al 5%, al 10%, al 15%, y ojalá que sea de pronto una constante. ¿Cómo toma una decisión en función de esos porcentajes? Dependiendo de la situación económica que uno vea en el país. Y fácilmente uno puede tomar de cierta manera el índice del precio al consumidor fácilmente. Por las condiciones actuales uno crecería según lo que aconsejan los indicadores macroeconómicos al 2.5% o al 3.4%, dependiendo de lo que diga la tabla. Si quieren sobrepasar ese índice del precio del consumidor, no, quiero crecer al 5% cada año. O no necesariamente crecer de esta manera constante, sino que quiero crecer el 5% en el primer año, en el segundo y en el tercero. Y a partir del cuarto y el quinto, del 10%. Ustedes pueden tomar esa decisión. Pero ojo que las decisiones que ustedes tomen aquí afecta considerablemente
este señor, el flujo de caja. Y recuerden que me interesa mucho ustedes cómo interpretan estos dos valores. La tasa interna de retorno y el valor presente neto. Es muy importante que ustedes, y especialmente que cuando hagan el ejercicio, estos valores no sobrepasen el 50%. Pilas con eso, porque si este valor sobrepasa el 50%, yo reviso muy bien ese trabajo y les voy a decir, venga, ¿cuánto hay que invertir en ese proyecto para que me dé una tasa del 50%? O sea que por cada peso que yo invierta se me devuelve 50 pesos. Eso está muy bueno. Inclusive este está muy alto, ¿cierto? Son, digamos, negocios o proyectos esporádicamente, proyectos que dan más del 50%, eso es muy escaso. Llámese, por ejemplo, un WhatsApp, un Facebook, no sé, todas estas plataformas digitales que hoy en día están en mucho furor y que de cierta manera dan una tasa de rentabilidad demasiado alta. Recuerdo que hace por ahí unos 4 o 5 años que se vendió WhatsApp y WhatsApp se vendió como en 9.000 millones de dólares. Eso es mucha plata, la verdad. Entonces son unas rentabilidades demasiado altas. Muy bien, entonces para que tengan especial cuidado con eso. Y aquí viene el tema que les estaba mencionando ahora, costos y gastos. Para los que utilizan, por favor, productos, entonces aquí van a colocar el valor unitario por mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra directa? El costo variable. Recuerden que el costo variable ustedes lo dividen sobre las unidades que se van a vender y eso les va a dar el valor por mano de obra directa, por unidad. Lo mismo aquí los costos indirectos de fabricación. Ojo con el tema de los costos indirectos de fabricación. El costo indirecto de fabricación es aquel costo que no tiene relación con la fabricación del producto o del servicio. Llámese, por ejemplo, el salario del gerente de producción o la secretaria de producción o de cierta manera el transporte dentro del proceso productivo es una relación de costo indirecto, ¿cierto? Entonces, todo aquello que no tenga que ver con la fabricación del producto o del servicio viene para el costo indirecto de fabricación. En el caso de que necesiten comprar materias primas, suma toda la materia prima, para el producto respectivo lo dividen sobre el número de unidades y les va a dar el valor del costo unitario. Si se fijan esto es una suma. 750, esto es una suma. Lo mismo para el producto 2, producto 3 y producto 4, si es que son varios productos. En el caso de proyectos sociales, hacen lo mismo. ¿Cuál es el gasto de mano de obra directa? Gasto variable. ¿Cuál es el gasto en elementos indirectos de la prestación del servicio? Y lo mismo. En el caso de los proyectos sociales no es materia prima, sino insumos. Llámese insumos, papelería, lapiceros, no sé. Todo lo que tenga que ver en la prestación del servicio lo van a llamar gastos, no costos variables, sino gastos variables y colocan esa información acá. Y obviamente aquí dará la suma. Automáticamente este se calculará solito. Fíjense que esto ya está documentado, esto ya está de alguna manera. Este azul no hay necesidad de llenarlo porque este se calcula solito. Listo. Entonces eso es lo que pasa aquí con los costos y gastos variables. Aquí en los costos fijos, todo el tema de agua, luz, teléfono y mantenimiento para el de los productos. Para los servicios, igual. Por aquí están, bueno, en vez de llenar, digamos, esto para productos, para servicios, me llenan especialmente para los que son proyectos en temas sociales, me llenan este. Y aquí montan todo el tema de los salarios que están por fuera de la fabricación del producto o del servicio, ¿cierto? Aquí es todo lo administrativo, en este campo viene todo el tema administrativo. Cuando ustedes ya tengan esto, pues entonces ya se vienen para acá y manifiestan todo lo que necesitan en temas de inversión.
Cuando hablamos de inversiones, compra de escritorios, sillas, computadores, el software, vitrinas, todo lo que ustedes necesiten. Y este punto aquí en el tema de inversión viene directamente del modelo de negocio. En el modelo de negocio, ustedes dijeron, hay unas actividades claves y en esas actividades claves hay unos recursos claves. Esos recursos claves son los que vienen y se montan acá en la inversión. Los recursos claves que ustedes diseñan en el modelo de negocio, entonces lo van a montar aquí en el rubro de inversiones. Luego se calcula el punto de equilibrio automáticamente, se calcula el estado de resultados automáticamente, se calcula el flujo de caja automáticamente. Recuerden, por favor, verificar este indicador. Si este indicador les da por encima del 50%, es porque las proyecciones de ventas o las proyecciones de beneficio están demasiado altas y le tienen que bajar a eso. Si este valor está muy bajito o es negativo, sobre todo la tasa interna de retorno del proyecto, es muy bajito o es negativo, eso significa que los costos están muy altos frente a la generación de beneficios o frente a la generación de ingresos. Verifiquen por favor eso. Luego se calcula el balance general automáticamente y los indicadores financieros se calculan automáticamente. Para el proyecto, necesito que ustedes me digan cuál es el significado de la tasa interna de retorno y cuál es el significado del valor presente neto del proyecto. No necesito más. Ustedes me colocan al final de toda esta estructura su interpretación financiera en función de estos dos indicadores. Ahora, una cosa muy importante. Ustedes están viendo este work. ¿Lo están viendo? ¿Compañeros? Sí, señor. Entonces, una cosa muy importante. Ustedes van a pasar toda la estructura financiera al Word. ¿Cómo lo van a pasar? Lo copian y le van a decir, listo, supongamos que lo va a pasar en esta hoja. Le va a decir pegar, pegado especial, como hoja de cálculo y lo pega como hoja de cálculo. Listo. Cogen esa imagen, la organizan desde el punto de vista de las márgenes. Ahí quedó dentro de una margen. Muy bien. Quedó muy bonita. Le colocan su título y su fuente. Fuente, 2 puntos. Simulador financiero, Fundación Universitaria Católica del Norte, 2018. Listo. ¿Por qué lo van a pegar de esta manera? Porque cuando yo vaya a revisar esto, yo le voy a dar doble clic a esa imagen y él me va a abrir como un Excel y voy a revisar precisamente esos cálculos. Todo el simulador financiero me lo van a pegar en el proyecto de esta forma. Al final, cuando lleguen acá, precisamente a este estado financiero básico que es el flujo de caja, ustedes me escriben la interpretación del caso, de acuerdo a la búsqueda que ustedes hagan sobre el significado que tiene sobre la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Adicionalmente, en las conclusiones, ustedes me van a decir si el proyecto es viable o no. En las conclusiones, en una parte, en una conclusión aparte, que es una conclusión netamente financiera, ustedes me van a decir si el proyecto es viable o no y las razones del por qué. ¿Correcto hasta ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Digamos que para finalizar mi intervención y para darle paso a las preguntas que ustedes tengan, recuerden, primero, me van a entregar todo el proyecto en un solo documento, no en varios documentos como he visto en las entregas, en las 2 primeras entregas, que me entregan la inteligencia de mercado en un documento, me entregan el modelo de negocio en otro y luego me entregan la primera
la primera entrega corregida, no, todo en un solo documento y ya les enseñé cómo me van a transcribir la información del Excel al Word. Listo. 2. Dentro de la tarea está especificado el tema de portada, tabla de contenidos, lista de tablas, lista de imágenes, la primera entrega, la segunda entrega, la tercera entrega, las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Esa es la estructura como van a entregar el proyecto completo, bien organizadito, bien bonito y todo con las normas APA. Fundamental, y ya lo mencioné, yo estoy un poco triste con las entregas, porque no veo coherencia con la investigación que ustedes hacen y con la bibliografía que me entregan. Porque en la bibliografía me entregan unas 5 o 6 referencias bibliográficas y cuando uno va a ir a mirar el proyecto, tienen más de 6 referencias bibliográficas. Entonces, que todas las búsquedas que ustedes hicieron en el proyecto estén relacionadas en la bibliografía y que eso concuerde, porque si no, eso les va a quitar puntos. Tercero, ya no hay posibilidades de entregar, de que ustedes me escriban y me digan, danos un tiempito para entregar. Anteriormente sí, porque estábamos dentro de unas holguras de tiempo de 2, 3 semanas y si no les daba el tiempo, ustedes me escribían y yo les decía, listo, entreguen una semanita después o entreguen a los 2 días, etcétera, etcétera. Esta vez no hay posibilidades de que yo les extienda la entrega. ¿Por qué? Porque el bloque académico se acaba el 4 de junio. Después del 4 de junio no hay posibilidades de que yo les reciba sus proyectos. Si ese día no entregaron, me veo con la penosa obligación de decirles, esa entrega se perdió. Pilas con eso para que lo tengamos claro y no vayamos a tener líos con ese tema. Razones, no porque yo no quiera, sino porque desde el punto de vista del reglamento estudiantil y de la facultad, ya no nos permiten después de la fecha de cierre recibir trabajos y tener interacción con el estudiante. Eso es lo tercero. Y lo cuarto es la evaluación, que se las acabo de publicar. Con esa evaluación completamos el 100% de la valoración del curso. Bajo esta concepción, chicos, termino mi intervención. ¿Preguntas? No, señor. ¿Alguna pregunta? Anderson, Por mi lado, Diana, señor. John, Oscar. No, profe, por ahora no. Además que desarrollando la actividad sí tenemos varias y lo vamos molestando. Bueno, ok, ya saben que tienen esta semanita disponible para que ustedes me hagan las preguntas del caso y solucionemos lo prontamente posible, ¿correcto? Listo, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, chicos, ya para terminar, ¿alguna novedad que me quieran comentar que no les gustó? Para ver entonces, a ver si lo tengo en cuenta para el próximo bloque. Háganle con confianza, denme en varilla. De a uno. A ver, Anderson. No, profe, tranquilo, nada que decir. Diana. No, profe, todo excelente. Pues, eso Profe, sí que no,
por mi lado es darle las gracias porque la verdad yo al principio estaba preocupado como con el tema tan denso, pero con las clases y con la asesoría, profe, lo hemos ido llevando de buena manera. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, también en el sentido de lo que dice Anderson, sobre todo el enfoque nuestro que como soy estudiante de psicología y de filosofía, pues al principio yo me asusté bastante con toda esa cuestión administrativa y financiera y como tan de esas áreas pues y de esas ciencias propias de la administración, pero ya luego poco a poco pues haciendo como una especie de contextualización y de adaptación de los contenidos, pues hemos logrado hacer algo interesante pues con nuestro proyecto desde la perspectiva social. Muy bien. Esa era la intención, John, ¿cierto? Esa era la intención. Yo creo que, no sé si recuerdo que, creo que yo les escribí a ustedes que a mí me gustó que ustedes continúan con el proyecto, ¿cierto, John? Profe, pues no recuerdo bien, porque de todas maneras yo, Dios mediante el próximo semestre, ya empezaría con trabajo de grado Ah, desde ya. la filosófica, pero no creo que esté con mis compañeros con los que desarrollé pues este proyecto. Pero Ah, ya. bueno, no sé si de pronto me corresponde con usted, pues sería oportunidad de revisar la viabilidad para continuarlo ya o para consolidarlo como trabajo de grado propiamente tal. Ah, ya, entiendo. Muy bien. Y Henry, contame. Ah, es que esa profundidad de Henry me deja anodado. Bueno, está bien. No, chicos, estaré entonces pendiente de sus inquietudes. Gracias por asistir a este encuentro de 84 que somos. Solamente 5 de ustedes pudieron asistir. Les subiré la grabación. Yo pensaría que el día de mañana para que las tengan en cuenta, pues para que tengan en cuenta todo lo dicho en esta entrega final. Por lo pronto, agradecerles que me hayan escuchado, agradecerles mucho que hayan tenido en cuenta las recomendaciones que les di. Digamos que es una tareita bastante compleja leer y entender lo que ustedes diseñan y poderlos guiar de la mejor manera para que de cierta manera también, y valga la redundancia, se lleven un buen conocimiento, una buena transferencia de conocimiento. No, cuídense mucho, Dios los bendiga, cuiden a sus familias, muchos éxitos y estaré pendiente entonces de su última entrega y de su examen. Que estén Listo, muy bien. profe. Hasta luego. Feliz noche. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, por todo, profe. profe. Con mucho gusto, cuídense. Hasta luego, que Lo estén mismo, bien. profe. Chao.